En este último vídeo, dedicado a la estructura del átomo, vamos a centrarnos en el átomo mecanocuántico, en el átomo de Redinger. Partimos del átomo de Bohr, 1913, que como hemos indicado en el vídeo anterior, fue un increíble avance con respecto a los modelos anteriores que podríamos considerar como clásicos. Modelos clásicos, Dalton, Thomson y Rutherford, y el primer modelo mecanocuántico es el modelo de Bohr. Sin embargo, el modelo de Bohr adolece de un grave defecto, y es que no incorpora del todo las ideas mecanocuánticas que veremos que incorpora el modelo de Redinger. Entre las características del modelo de capas de Bohr, podemos decir que la primera, que los electrones se disponen en capas, que solo existen capas cuyas energías y radios cumplen determinadas relaciones, por ejemplo aquí tiene la relación que cumple el radio, y que el átomo no emite energía cuando el electrón se encuentra en alguna órbita permitida. Con ello incumplía flagrantemente el electromagnetismo de Maxwell, pero evidentemente el éxito del modelo de Bohr al explicar el espectro del hidrógeno hizo que la comunidad científica aceptara una idea tan revolucionaria como esa. Dentro de los grandísimos avances del siglo XX en relación con la física y la química, debemos destacar en este apartado que nos compete el descubrimiento de lo que hoy se conoce con la dualidad onda-corpúsculo. Y aquí tenemos que citar a Louis de Broglie y el principio de incertidumbre de Heisenberg. Simplemente vamos a citar ambos descubrimientos para que se pueda entender cómo van incluidos, cómo van inmersos en el modelo de Redinger. De Broglie podemos decir que completa el trabajo iniciado por Einstein. Einstein había demostrado que la luz, que se suponía que era una onda, también tenía carácter corpuscular. Pues bien, de Broglie en 1926 lo que viene a demostrar justamente lo contrario, que las entidades que siempre habíamos considerado como partículas, como por ejemplo el electrón, también tenían carácter ondulatorio, pero no solamente el electrón, sino cualquier otra entidad corpuscular. De hecho, la longitud de onda asociada a cualquier partícula se podría calcular simplemente dividiendo la constante de Planck entre el producto de la masa por la velocidad de esa corpúscula, es decir, por su cantidad de movimiento. En el caso de las partículas muy pequeñas, como son el caso de los electrones, las longitudes de onda son relativamente grandes y podían ser detectadas de manera experimental. Es decir, que tanto lo que considerábamos como partícula tenía carácter ondulatorio, y lo que habíamos considerado antiguamente como carácter ondulatorio para entidades que eran ondulatorias también tenían carácter corpuscular. Por eso lo denominamos la dualidad onda-corpúsculo. Por otra parte, Heisenberg viene a demostrar algo que, si lo pensamos bien, es realmente increíble, y es que es imposible conocer al mismo tiempo y con absoluta precisión dónde está y cómo se mueve cualquier objeto. Esto, para que se entienda de una manera algo más o menos simple, podemos decir que imagínense que queremos medir la temperatura de un sistema e introducimos un termómetro. El termómetro nos indica la temperatura del sistema, pero a costa de haber calentado el propio instrumento, de haberse dilatado el mercurio, es decir, de haber modificado la temperatura que tiene el propio sistema. Es decir, el propio hecho de medir una propiedad modifica su valor. Evidentemente en los sistemas macroscópicos esto no tiene mucha importancia, pero cuando estamos hablando de sistemas microscópicos, cuando estamos hablando del átomo, la situación cambia por completo. El hecho de intentar medir la posición de un electrón, por ejemplo, implicaría que habría de ser bombardeado por un fotón, ese fotón debería interactuar con el electrón y después nosotros tendríamos que ver ese fotón para inducir de dónde estaba o cómo se comportaba el electrón. Sin embargo, la propia interacción del fotón con el electrón provoca tales cambios en el electrón que es imposible que nosotros conozcamos dónde está
el electrón si lo queremos saber con una cierta precisión. Heisenberg calcula que la incertidumbre en la posición por la incertidumbre en la cantidad de movimientos, recuerde que es el producto masa por velocidad, tiene que ser mayor o como mínimo igual a la mitad de la constante de Planck. Con ello, lo que estamos, con ambos descubrimientos, lo que estamos de alguna manera indicando es que un electrón no se comporta exactamente igual que se comportan las partículas en el mundo macroscópico, y que el electrón presenta carácter ondulatorio. Este hecho fue demostrado poco después de ser propuesto por dos investigadores, Davison y Hermer, en 1927. Ya hemos visto en un vídeo anterior que la difracción es un fenómeno por el que una onda es capaz de superar un obstáculo como este y propagarse por otro medio. Bien, aquí tiene el patrón de interferencia producido por la difracción de rayos X al atravesar una lámina de aluminio. El típico anillos concéntricos donde se alcanza máxima y mínima intensidad. Pues bien, aquí ven algo completamente similar cuando una lámina de níquel es atravesada por un haz de electrones. Aquí ven cómo los electrones alcanzan máximas intensidades en algunos lugares y mínimos en otros. Exactamente igual que se comporta la luz. Es decir, que efectivamente, por increíble que nos pudiera parecer, los electrones sí manifestaban carácter ondulatorio. Evidentemente, algo tan importante como esto tenía que tener reflejo en la estructura del átomo, en el modelo de átomo. En 1926-1927, Redinger propone un átomo que sigue teniendo núcleo, sigue teniendo corteza electrónica, pero ya los electrones no son partículas, son considerados como ondas materiales que se dispersan en el espacio, y por otra parte ya no existen órbitas. Los electrones están en orbitales y cada uno de esos orbitales estaría caracterizado por 3 números cuánticos. Aquí tiene una representación esquemática, ahora la vamos a ver con algo más de precisión, de lo que sería un orbital. Y aquí tiene la ecuación, la famosa ecuación de Redinger, que viene a indicar que el hamiltoniano de la función de onda, esta función psi, es la función de onda del electrón, que nos viene a indicar todas las propiedades del electrón, considerado como partícula, evidentemente, que es cómo se distribuye por el espacio y los niveles de energía que le son permitidos. Pues bien, para que lo pueda ver con un poco de una manera sencilla, podríamos decir, aunque sea un poco exagerado, que un electrón, pero que un átomo se parece más a una guitarra o a las cuerdas de una guitarra que a un sistema planetario. Cuando hacemos que la cuerda de una guitarra vibre de una determinada manera, evidentemente en ella tiene lugar un movimiento ondulatorio. Si hacemos que vibre de distinta manera, por ejemplo haciendo que vibre con más energía, el estado de vibración de la cuerda cambia. Pues bien, en un átomo, el electrón se comporta de una manera parecida. El electrón, por decirlo de alguna manera, está vibrando de alguna manera dentro, en el átomo, es una onda, y cuando modificamos la cantidad de energía, cambia esa forma de vibrar, igual que cambia la forma de vibrar de la cuerda de la guitarra. Entonces pasaríamos de un orbital a otro orbital distinto. Por ejemplo, esta zona que estás viendo aquí iluminada representa la zona de probabilidad, donde hay mayor probabilidad de encontrar un electrón dentro de un átomo. En este caso, esta zona de probabilidad es lo que se conoce con el nombre de orbital. Este es el orbital 4p, uno de los orbitales 4p, que tiene una forma algo parecida a un 8, con dos lóbulos, uno arriba, otro abajo, algo más complejo, ¿verdad? Pero a lo que quiero llevarle es que debe de intentar abandonar esa idea simple del átomo en el que existe algo parecido a un sistema planetario. En el átomo
los electrones se comportan como sistemas vibrantes. Los electrones son sistemas vibrantes que pueden cambiar de la manera de vibrar dependiendo del contenido energético que tiene el átomo. Y que esa forma de vibrar esa forma de distribuirse el electrón en el espacio puede cambiar de forma dependiendo de la energía que tenga. Ideas importantes para entender el modelo de Redinger son las que va a ver a continuación. En el átomo tendríamos que distinguir entre niveles y subniveles. Además, dependiendo del nivel, el número de subniveles que contiene cambia. Por ejemplo, en el nivel 1 solamente hay un subnivel, que es el que conocemos con el nombre de subnivel S. En él hay un orbital. En el nivel 2 hay dos subniveles, el subnivel S y el subnivel P. Al igual que antes, en el subnivel S hay un orbital y en el subnivel P hay 3 orbitales. En el nivel 3 hay 3 subniveles, S, P y D, este último con 5 orbitales. En el nivel 4 hay 4 subniveles, el S, el P, el D y el F, este último con 7 orbitales. Es decir, el átomo sería una especie de construcción arquitectónica invertida. Es decir, en los edificios, a medida que vamos subiendo de nivel, los niveles deben de ser, para que el sistema sea estable, más pequeños que los niveles inferiores. Aquí es al contrario. Los niveles superiores tienen mayor número de subniveles y además esos subniveles son mayores. ¿Qué son los orbitales? Los orbitales son, como lo hemos dicho anteriormente, la zona o indican la zona de probabilidad de encontrar el electrón y no son más que cada una de las soluciones de la ecuación de Redinger. Simplemente eso. Entonces, hay orbitales que tienen simetría esférica, que son los que hemos dicho antes, que están en los subniveles S. Los hay con simetría de 8, aquí los tiene, que son los orbitales tipo P, están en los subniveles P. Los hay tipo D, aquí ve, hay 5 de ellos diferentes, suelen tener 4 lóbulos, o uno de ellos, fíjense que tiene 2 lóbulos y tiene un anillo central. Es decir, que los orbitales pueden tener distintas formas, recuerde, tipo S, simetría esférica, tipo P, simetría de 8, tipo D, 4 lóbulos, menos uno de ellos, ¿verdad? Y recuerde que son las soluciones de la ecuación de Redinger, es decir, las distintas funciones de onda del electrón. Sin embargo, lo que aquí tenemos representado es que habría que distinguirlo. Vamos a ver. Si nosotros representamos psi cuadrado frente a cualquiera de las dimensiones espaciales, lo que obtenemos, por ejemplo, este sería el caso de un orbital S, lo ve con simetría esférica, ¿verdad? Vemos que la mayor probabilidad de encontrar el electrón está en el centro. Sin embargo, si multiplicamos esa probabilidad de encontrar el electrón por el tamaño de las distintas capas que tiene el orbital, el resultado es diferente. Es decir, si multiplicamos psi cuadrado por el cuadrado del radio, la máxima probabilidad de encontrar el electrón se encuentra a una determinada distancia del núcleo, que precisamente coincide con el 0,52 Armstrong, que es precisamente el radio de la primera órbita de Bohr. Así que hay que distinguir entre lo que es la probabilidad de encontrar el electrón, que hemos dicho que es máxima ahí, y con la densidad electrónica, que es el producto de la superficie, o si lo quiere, del volumen de capas diferenciales del propio orbital por la probabilidad de encontrar el electrón en esa capa. Cada orbital está caracterizado, como hemos dicho, por 3 números cuánticos. Los números cuánticos son el número cuántico principal n, el número cuántico secundario L y el número cuántico magnético M. La propia resolución de la ecuación de Redinger impone una serie de restricciones a estos números cuánticos. Por ejemplo, el número cuántico n principal solamente puede valer los valores 1, 2, 3, 4, 5, es decir, solamente puede valer los números enteros positivos, exceptuando el 0. Este número cuántico está relacionado con lo que hemos llamado nivel energético o tamaño del orbital. El número cuántico secundario puede valer desde 0 hasta
n menos 1. Recuerde que n es el número cuántico principal. Este número cuántico está relacionado con la forma del orbital, o si lo quiere, como hemos dicho antes, con el subnivel energético. Y m es el número cuántico magnético, cuyos valores pueden ir desde más L hasta menos L. Recuerde que L es el número cuántico secundario y tiene que ver con la orientación del orbital. Es importante que conozca que los orbitales tipo S son denominados así, o son caracterizados porque tienen el valor de L igual a 0, los orbitales tipo P tienen el L igual a 1, los orbitales tipo D el L igual a 2 o los orbitales tipo F el L igual a 3. Con esta información podemos determinar lo que se denominan orbitales permitidos. Evidentemente, para n igual a 1, L solamente puede valer 0 y para L igual a 0, M solamente puede valer 0. Este conjunto de 1, 0, 0 es el orbital 1s. 1, y recuerde, cuando L igual a 0, era orbital tipo S. 1s. Cuando n vale 2, L puede valer 0 o 1. Evidentemente, cuando L vale 0, M obligatoriamente tiene que valer 0. Estamos ante el orbital 2s. Sin embargo, cuando L vale 1, recuerde que M podía valer desde más L hasta menos L pasando por el 0. Por tanto, tenemos tres combinaciones en las que n vale 2 y L vale 1. La 2, 1, menos 1, la 2, 1, 0 y la 2, 1, 1. Esta corresponde a un orbital 2p, el 2px, esta a otro orbital 2p, el 2pz, y esta a otro orbital 2p, que es el 2pi. Cuando n vale 3, L puede valer 0, puede valer 1 o puede valer 2. Si L vale 0, M obligatoriamente tiene que valer 0, ya tenemos el orbital 3s. Si L vale 1, M puede valer desde menos 1 hasta más 1, pasando por el 0, y tenemos los tres orbitales p. Y ojo, cuando L vale 2, M puede valer desde menos 2 hasta más 2, pasando por el menos 1, el 0 y el 1, es decir, 5 valores distintos. Aquí tenemos los 5 orbitales 3D. Aquí los puede ver de una manera gráfica. Cuando n vale 1, aquí tenemos el orbital 1s. Cuando n vale 2, tenemos el 2s y los tres orbitales 2p. Aquí los tiene, el 2s y los tres orbitales 2p. Cuando n vale 3, fíjese, aquí tiene el orbital 1s, los tres orbitales p y los 5 orbitales d. Cuando n vale 4, pues tenemos el 4s, aquí tenemos los tres orbitales 4p, los 5 orbitales 4d, perdón, y por último tenemos aquí los 7 orbitales 4f, que se corresponde, recuerde, cuando n vale 4, m puede tener valores 0, L puede tener valores 0, 1, 2 y 3, y por tanto los valores de L, de M, podrían ser 0, más menos 1, más menos 2, más menos 3, y aquí lo va viendo. A continuación vamos a ver principios relacionados con el llenado de orbitales. El primero es el principio de exclusión de Pauli, 1925. Es muy importante que sepa que en cada orbital, como máximo, puede estar ocupado por 2 electrones. Y que cada uno de ellos tiene que tener un número cuántico de spin diferente al otro. Fíjese, por ejemplo, en los 2 electrones del átomo de helio. Los 2 electrones del átomo de helio están en el orbital 1s, por tanto comparten N1, L0 y M0. Por tanto, uno tendrá que tener un número de spin 1 medio y el otro un número de spin menos 1 medio. El principio de exclusión de Pauli
Muchas veces se lo encontrará formulado indicando que en un sistema cuántico no pueden existir dos entidades que compartan los mismos números cuánticos. Importante, una cuestión de clarificación. Un orbital está caracterizado por 3 números cuánticos. Un electrón dentro de un orbital estará caracterizado por 4 números cuánticos, porque a los n, l y m del orbital hay que sumarle el número cuántico de spin. El principio de construcción de Aufbau, que viene a indicarle que en su estado fundamental, como ve, la distribución electrónica de un elemento se construye a partir del elemento inmediatamente anterior, adicionándole un electrón de modo que se le confiera la máxima estabilidad, la menor energía. O si lo quiere decir de una manera más simple, los electrones ocupan siempre los orbitales de menor energía disponible. Esto nos introduce un problema, y es, oye, ¿cuál es el orden energético de los orbitales? Pues bien, la solución de ese problema del orden energético de los orbitales tiene dos soluciones distintas. Una, aplicable al hidrógeno, fíjese qué sencilla es, orbital de menor energía 1s, a continuación el 2s y los 2p tienen la misma energía, todos ellos mayor que 1s, 3s, 3p, 3d, todos ellos con la misma energía, después los orbitales del nivel 4, todos ellos con la misma energía. Esta situación tan sencilla se complica en el caso de los átomos polielectrónicos. En los átomos polielectrónicos, como ve, la situación es bastante más compleja. El orbital de menor energía es el 1s, igual que en el hidrógeno, a continuación viene el 2s, pero ya el 2s y el 2p no tienen la misma energía. A continuación viene el 3s, después viene el 3p, pero fíjese que después no viene el 3d, que está aquí arriba, sino que viene el 4s. Una manera sencilla de recordar o de determinar cuál es el orden energético de los orbitales es la regla cuántica del n más l, es decir, entre dos orbitales tendrá menor energía aquel en el que la suma de los números cuánticos n y l sea menor. Si el resultado fuese el mismo, tendría menor energía aquel de menor número cuántico principal, o bien, si lo quiere, de una manera gráfica lo puede hacer tal y como lo ve aquí. Simplemente ordene los símbolos de los distintos orbitales y recórralo en el sentido que está viendo aquí en la figura y verá el orden de llenado de los orbitales. El orden energético 1s, 2s, 2p, 3s, a continuación 3p, 4s, 3d, 4p, 5s y así sucesivamente. La siguiente regla cuántica relativa a los orbitales es el principio de máxima multiplicidad de Hund. Lo va a poder entender muy bien en el caso del carbono. Fíjese la estructura electrónica del carbono, 2 electrones en el orbital 1s, 2 electrones en el orbital 2s y 2 electrones en el orbital 2p. Fíjese que estos 2 electrones podrían haberse colocado de distintas maneras. Por ejemplo, este segundo electrón podría haber estado aquí. Sin embargo, los estudios espectroscópicos del carbono indican que realmente los electrones se introducen en los orbitales con la máxima, estando lo más desapareados posible. Es decir, este electrón no se aparea con este otro si puede estar en otro orbital en el que está desapareado. ¿Qué es lo que viene a decir el principio de máxima multiplicidad de Hund? Cuando orbitales de la misma energía se están llenando de electrones, permanecerán desapareados los electrones mientras sea posible, manteniendo los espines paralelos. Esto nos permite establecer lo que se denomina la configuración electrónica de los elementos químicos. Aquí la ve, por ejemplo, el litio tiene 3 electrones, 1s2, 2s1, 2 electrones en orbital 1s, 1 electrón en orbital 2s. El berilio, 4 electrones, 1s2, 2s2, 1s2, 2s2. El boro, 1s2, 2s2, 2p1, aquí lo ve. Fíjese el caso del carbono, que lo comentábamos hace un momento, 1s2, 2s2, 2p2, 1s2, 2s2, 2p2, véalo ahí desapareados. El nitrógeno, 3 electrones desapareados. El oxígeno, que tiene 4 electrones en los orbitales 2p, obligatoriamente ya tiene que aparear una pareja de electrones. En el flúor se aparean 2, y en el caso del neón, fíjese la estructura 1s2, 2s2, 2p6. Tiene todos los electrones completamente apareados.
Aquí tiene ejemplo, fíjense, en el caso del, aquí lo puede ver en el caso del magnesio. En el caso del magnesio, lo fácil que podría ser para nosotros establecer la configuración electrónica. Fíjense, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Aquí lo ve. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Eso lo podríamos hacer con cualquier elemento químico, como veremos a continuación, haciendo uso de la tabla periódica. Es importante que distingamos entre la capa de valencia y el core del electrón, del átomo. Fíjese, aquí tiene el caso del silicio. En el silicio tenemos, esta es la configuración electrónica del silicio, fíjese, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2. Bien, denominamos capa de valencia a la última capa con electrones. En este caso, la capa de valencia del silicio es la 3. Y tiene 2 y 2, 4, tiene 4 electrones, en su capa de valencia. Es lo que denominamos electrones de valencia. Fíjense en el germanio, que está justamente debajo del silicio, fíjense la configuración electrónica, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p2. La capa de valencia, fíjense que es la 4, que es la última capa que tiene electrones, y también tiene 2 y 2, 4 electrones en la capa de valencia. Por eso, tanto el silicio como el germanio pertenecen al mismo grupo de la tabla periódica. Así que es importante que distinga entre la capa de valencia y el core. La capa de valencia, que estaría formada por estos electrones, y el core, que sería lo demás. Precisamente los electrones de valencia son los electrones que intervienen en los enlaces químicos y le dan las características químicas a los distintos elementos del sistema periódico. Aquí puede ver las configuraciones electrónicas características de los distintos grupos del sistema periódico. Como ve, aquí tiene los alcalinos, típico, un electrón solitario en el orbital S, grupo del berilio, los alcalinotérreos, 2 electrones, 3s2, grupo del boro, S2P1, carbono S2P2, nitrógeno S2P3, oxígeno S2P4, halógenos S2P5 y los gases nobles S2P6, exceptuando evidentemente al helio, que en el primer nivel solamente puede contener 2 electrones. Bien, como hemos dicho, todas las configuraciones electrónicas se pueden establecer a partir del sistema periódico. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo de ello, por ejemplo, el titanio. ¿Cuál sería la configuración electrónica del titanio? Pues fíjese, viendo la tabla periódica, lo fácil que sería. Sería 1, S2, ahora la segunda línea, 2, S2, 2P6, 3, S2, 3, P6, fíjese, 4, S2, y ahora, para llegar al titanio, evidentemente necesita estos dos elementos químicos que representan esos 2 electrones que están en el orbital 3D, 3D2. Así que la configuración electrónica del titanio sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2. De la misma manera podría hablar con cualquier otro elemento del sistema periódico. Por ejemplo, imagínense el arsénico, lo haremos como segundo ejemplo. Fíjese el arsénico, para llegar a él, de nuevo diríamos 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 3d10, 3d10. Fíjese que ya habríamos completado hasta aquí. 4s2 serían estos dos, y ahora 1, 2, 3, 4p3, y estaríamos ya en el arsénico. Así que la tabla periódica es quizás la mejor guía para establecer las configuraciones electrónicas de los elementos químicos.